nos encontramos en nuestra área nuevamente de la materia de kinesiología. En ese sentido, hoy nos toca hablar del tema de desarrollo motor y me gustaría diferenciar que entendemos por motricidad aquella capacidad del ser humano que tiene para desarrollar la habilidad de movimiento a través del sistema muscular. En estos niveles se entiende por motricidad también dos niveles de motricidad, motricidad fina y motricidad gruesa. La motricidad gruesa se refiere a todos los movimientos voluntarios que conllevan el poder caminar, el poder desarrollar alguna habilidad a partir del sistema muscular, y bien el tipo de actividades que se realizan con la motricidad fina tiene que ver con el recorte, la utilización de tijeras, la habilidad de pinceo y también el poder armar algunas cosas con legos. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando esto no se llega a dar de forma adecuada, pudiera darse un problema en el retraso de un alumno. Aquí tenemos que ver que es sumamente importante entender que dentro de la kinesiología nos atiende también visualizar algún tipo de trastorno o habilidad que éste no se logre para poder desarrollar y dar pie a una buena canalización del problema. Existen diferentes etapas de desarrollo motor en el cual podemos ir viendo la evolución de una persona, y debido a esto también conlleva el entender un buen desarrollo. Tiene que ver esto con la clase pasada de cómo el sistema nervioso se desarrolla, de cómo el sistema nervioso a través de esto podemos entender el aprendizaje de forma adecuada, y también de cómo el desarrollo puede ser de forma gratificante, ya que a través del sistema nervioso, como lo hemos visto, se entiende que tiene muchísimas habilidades para poder desarrollar lo que son algunas habilidades, y otras más cuando hubiera un retraso psicomotor pudiéramos entender que también el niño pudo haber tenido algún tipo de trastornos a través de su entorno o a través de una cuestión biológica quizá que está impidiendo que el desarrollo se dé de manera adecuada. Existen diferentes oportunidades de capacitación y obviamente tiene que ver muchísimo con la motivación. Aquí podemos hablar de la estimulación temprana, qué tan importante es poder generar en un pequeño el tipo de estimulación, ya que a través de esto podemos crear la capacidad que permita al niño desarrollarse de forma adecuada. Justamente hablamos del movimiento, y en el movimiento entendemos por capacidad perceptible de lo que es el ser humano. A través del movimiento aprendemos, a través del movimiento entendemos nuestro contexto, y a través del movimiento podemos dar pie a un desarrollo integral. Los movimientos pueden darse de manera voluntaria, y justamente se tiene que ver en las primeras etapas de vida con los pequeños, justamente a través de los reflejos. Cuando un pequeño, por ejemplo, nos está viendo, se supone que el niño ya tiene desarrollado ese tipo de actividades. Sin embargo, en los 3 primeros meses es sumamente importante entender que todo el movimiento que conlleva el desarrollo de un bebé se le llama reflejos porque solamente reacciona a partir de un estímulo del exterior. Esto permite más adelante que en una etapa posterior, por ejemplo en la niñez, el desarrollo tenga un desarrollo en el control motor. Por eso se visualiza que un pequeño de los 0 a los 4 meses ya sería capaz de mantener el torso bien sujeto sin tener la necesidad de estarlo manteniendo completamente, y de esta manera pudiéramos dar pie a que el movimiento se está llevando de forma adecuada. Hemos visto muchísimos autores en los cuales han comentado que la infancia es una de las etapas fundamentales dentro del desarrollo humano en un ser humano. A ciencia cierta no se sabe si realmente la etapa más importante sea la infancia. Es muy ambiguo hablar de una etapa como la más importante. Cada una de ellas representa parte de la experiencia del ser humano, y por lo tanto también tiene que entenderse que cada etapa conlleva una parte de desarrollo que permite aprendizaje a través de las experiencias. Sin embargo, la infancia va a favorecer el desarrollo de una persona, o bien es donde se va a identificar algunas alteraciones en el desarrollo de una persona. Aquí podemos entender que la habilidad puede determinar algunos tipos de habilidades. Por ejemplo, hemos visto que los chicos más adelante en posteriores etapas como la adolescencia hay problemas de habilidades deportivas, habilidades
laborales, artísticas, incluso que fomentan la lateralidad. A veces podemos poner a los chicos a decir izquierda, derecha, y de repente se les puede confundir debido a que tal vez en la infancia no fue un desarrollo a través del movimiento adecuado, y justamente estos movimientos son fundamentales para las habilidades motoras básicas. Son sumamente importantes lograrlas, ya que a través de estas podemos entender que el desarrollo de una persona no solamente psicológico, sino también emocional y físico se está dando de manera adecuada. Y los movimientos tienen que ser a través de los reflejos en las primeras etapas o meses de vida. Y justamente aquí es la base genética del desarrollo motor. En este se manifiestan los llamados movimientos involuntarios, es decir, aquí es donde todavía vemos la motricidad gruesa, que es donde a través del sistema muscular se van dando este tipo de movimientos. Como podemos ver, aquí justamente tenemos a varios pequeños donde se da a través de movimientos rudimentarios, es decir, rutinarios, a través de el estarlo practicando, será el equilibrio, se va logrando el equilibrio, que es sumamente importante a través del logro de las habilidades. Logrando el equilibrio hay una locomoción, es decir, si el niño permite entrar en un equilibrio, posteriormente se va a dar una facilidad para desarrollar otro tipo de actividades, como por ejemplo el gatear, el girarse. Debo recalcar que en ese sentido, por ejemplo, no se deben brincar este tipo de etapas, ya que se ha comprobado que si se brincan alguna de las etapas, por ejemplo, gatear, en algún momento de su vida tendría problemas porque le faltó o se brincó esa etapa. Por ejemplo, el gatear estimula posteriormente en la etapa escolar la lectura o bien la comprensión lectora, es decir, que si una persona tuvo dificultades, un bebé tuvo dificultades o se brincó el gatear, probablemente en un momento de su vida tuviera problemas para la comprensión lectora. Aquí podemos ver también cómo a través de ciertas etapas los niños van logrando, si nos vemos en la imagen, van logrando de manera progresiva una adaptación al ambiente, a las cuestiones fisiológicas, las necesidades o algún tipo de actividades que van permitiendo el desarrollo posterior de las personas. Aquí justamente la manipulación de objetos, donde juega un papel importante el sistema locomotor, donde permite entender que una vez que se haya adquirido esta habilidad, pudiera estarse entendiendo que una vez que se logra pasar de la motricidad gruesa, le sería más fácil lograr obtener habilidades en la motricidad fina. Aquí también hablamos donde se desarrollan prácticamente talentos, como aprender más adelante en lo artístico, en las artes. Desde pequeños pueden demostrar cuáles serían sus habilidades o si tienen dificultad seguirlas trabajando. Por ejemplo, aquí vemos que la locomoción son aquellas cuestiones que obviamente permiten el desarrollo integrarse en las actividades donde finalmente conllevan al niño a entender que este tipo de actividades es como una cuestión donde permite trepar, rodar. A través de esto, y muchas veces en la escuela o muchas veces en la casa, se les limita a hacer ese tipo de actividades y que no da pie para entender que más adelante, posteriormente, tenga otro tipo de actividades. El equilibrio es sumamente importante, ya que a través de este equilibrio estamos permitiendo entender el mundo. Recordemos que los seres humanos aprendemos por experiencia, aprendemos por experimentación. Ya lo decía Piaget, ensayo y error. Muchas veces tenemos que pasar por este tipo de actividades, por ejemplo, caerse, el tropezarse, el caminar en un pie, porque finalmente es lo que va a permitir más adelante no solamente el equilibrio neurológico, no solamente el equilibrio físico, sino también emocional. Y las habilidades básicas tienen que ver con ese tipo de actividades. El perfeccionar está justamente en el entender que las actividades se van logrando en el día a día, en la experimentación, en el apropiarse de ciertas actividades. Justamente la habilidad de mejorar la madurez será facilitada a través de aquellas etapas que se van superando. Es muy diferente entender crecimiento. Crecimiento solamente hablamos de la parte física, y madurez, aquellas actividades que se han logrado desarrollar a partir de ese crecimiento, a partir de esa madurez. Por eso a veces podemos evaluar a nuestros alumnos entendiendo
con cierta edad cronológica. Sin embargo, a veces cuando presentan una alteración en el desarrollo físico-emocional, pudieran dar pie a entender que la madurez no comprende o no va de la mano de acuerdo a su etapa cronológica. Aquí justamente podemos ver en las imágenes donde también los niños van adquiriendo de manera progresiva el patrón motor a través de poder levantarse de manera erguida, poder dar sus pasos, poder caminar de forma equilibrada, donde permite obviamente lograr un desarrollo de forma natural y óptima para posteriores etapas de su vida. El movimiento tiene que ver con esta cuestión justamente donde el ser humano entiende las cuestiones completamente que permitan más adelante tomar en cuenta o en consideración que cuando un niño presenta algún problema de aprendizaje, generalmente la etapa de la infancia es donde se detectan problemas posteriores en una vida adulta o bien en la adolescencia. Y aquí mencionábamos que justamente es aprender a ponerles tiempo. Los movimientos involuntarios permiten entender que la movilidad es una cuestión sumamente básica, ya que a través del equilibrio nos va a permitir entender nuestro entorno, nos va a poder entender la experimentación de las actividades posteriores. Aquí justamente podemos dar pie de cómo una persona en etapa inicial puede tener ahí una manifestación, a lo mejor de algún retraso, todavía no se puede diagnosticar de forma adecuada. Sin embargo, si le damos continuidad, posteriormente podemos ver que es de manera progresiva, es decir, cada estadio o cada etapa de su vida generan un cambio, o permiten el desarrollo adecuado de una persona. Es una habilidad justamente en la parte psicomotriz, en fin. Y aquí es justamente donde nos damos cuenta qué tan importante es la kinesiología en nuestras vidas. La kinesiología, recordemos que es aquella ciencia que estudia los movimientos, y a través de los movimientos es como podemos entender nuestra socialización con el mundo exterior, tratando de entender que el mundo es el movimiento y que en movimiento aprendemos más. Aquí podemos entender que los chicos o los niños van generando de forma paulativa el patrón motor salto, van de manera progresiva, primero aprenden a caminar, aprenden a saltar, y de esta manera van logrando obtener más beneficios, van a obtener más consecuencias posteriores positivas en su desarrollo. Y es aquí donde finalmente saltar en los pies juntos, vamos logrando un tipo de actividades que nos permitirían identificar entre los alumnos si existiera algún problema o si bien hubiese algún problema en el desarrollo motor. Aquí podemos ver en la imagen cómo podemos visualizar nuestros chicos. A veces, por ejemplo, la educación física, el arte, es sumamente importante. Son áreas fundamentales para poder visualizar este tipo de actividades. El arte prácticamente nos permite entender muchas otras áreas, no solamente la emocional, sino empezar a identificar qué tipo de problemas o alteraciones podrían existir en el desarrollo humano. Aquí, por ejemplo, el lanzar una extremidad, el desplazarse, el jugar, el poder tomar las cosas de forma adecuada, el percibir con las manos, a veces en un simple juego, cuando por ejemplo jugamos en ese papa caliente, por ejemplo, podemos identificar que a veces tenemos problemas para coordinar, para ver hacia dónde están los objetos. Pudiera presentarse, no siempre, pero generalmente cuando podemos identificar en un niño que tiene aislamiento o que presenta algún tipo de problema, se puede poner nervioso, eh, se cohíbe, se aísla debido a que tal vez en una etapa de su vida probablemente haya habido una ausencia de este tipo de estimulación que en su vida posterior le favorecería su desarrollo. Aquí patea posteriormente un estadio ya maduro, ya donde finalmente ya logró alcanzar este tipo de actividades, donde finalmente podemos identificar que no existe ningún problema en patear, por ejemplo. Aquí se encuentran las etapas, justamente cómo ese tipo de actividades vamos logrando a través de una buena educación, y donde finalmente aquí la educación en el área docente nos permite entender no solamente el ser humano desde afuera, sino también entender que hay muchas cosas en cada individuo que van a dar pie a su historial personal de cada persona.
golpear un balón, aquí permite tener el equilibrio emocional, la ausencia, posteriormente cuando se desplazan, el correr, el girar, el controlar, el coordinar, justamente son habilidades que permiten entender que todo va mejorando. Aquí, obviamente de forma progresiva, pues se va viendo cómo vamos obteniendo mayor coordinación en las actividades. Y justamente las habilidades deportivas son sumamente importantes, son herramientas básicas donde permiten entender justamente ese tipo de actividades, no solamente en la adolescencia, sino desde el vientre materno. Justamente aquí en el vientre materno es donde se va formando cuál sería más adelante la etapa de desarrollo donde pudieran presentarse algunas anomalías, donde finalmente podemos entender que la coordinación y el equilibrio son sumamente importantes para poder permitir y desarrollar una persona en el ámbito profesional, personal, educativo y en el área de los deportes. Cuando se logra este tipo de habilidades deportivas, finalmente puede haber una muy buena coordinación. ¿Y qué son las habilidades técnicas? Aquí finalmente es lo que podemos ver. Prácticamente como se ha aprendido, se ha seguido de forma adecuada lo que son las actividades progresivas de forma madura, de acuerdo al crecimiento, pues de esta manera ya podemos ver que ya se ha ido practicando, que ya se determinan y que una misma cultura es la que va determinando muchas veces qué tipo de habilidades puedes alcanzar o bien te limitan. Recordemos que en la socialización es a veces quien te marca las pautas para poder diagnosticar de manera adecuada. Ya lo decía Vygotsky hablaba justamente de la teoría sociocultural, donde en esta podemos hacer referencia a las etapas de desarrollo del ser humano, donde finalmente la sociedad y la cultura nos permite entendernos o darnos a conocer a través de otras personas, y donde finalmente es nuestra etapa de desarrollo próximo, es decir, entendiendo que la cultura puede darte un bagaje de información. Obviamente, ya teniendo una eficacia motriz, finalmente estamos viendo el logro objetivo, una persona sumamente importante, una persona que no tiene ningún tipo de problemas para hacer actividades, se incorpora de forma adecuada a varias cosas y que finalmente son habilidades ya determinadas a través de una técnica, donde finalmente podemos darnos cuenta de cómo ahí es donde el sistema nervioso ya puede coordinar, ya sabe perfectamente que no hay ninguna función que altere este tipo de actividades. Aquí podemos verlo, las habilidades laborales, también se necesitan habilidades artísticas, ustedes como agentes de las artes lo saben perfectamente bien, como la coordinación, la creatividad, cuestiones meramente psicológicas, tienen que ver con este apego, esta buena coordinación de los dos hemisferios, donde finalmente dan pie a realizar de forma coherente las actividades que se realizan en el día a día. Y aquí justamente es donde tenemos una tarea de forma individual, justamente que tenemos que ver partir de la etapa de desarrollo motor que pertenece a cada persona. Cada persona tendríamos que hacer una tarea individual donde finalmente nos conlleva a entender cuál fue nuestro desarrollo, cuál fue la actividad que nos permitió poder entender nuestro proceso de ser niños y ser adultos. Ahí vemos la gran diferencia. A veces recurrimos que en la vejez es donde finalmente aquellas habilidades que adquirimos de la niñez, de la infancia a la etapa adulta, vienen en decadencia, ya que debido a la regeneración de las actividades neuronales, a veces vuelven a ser como niños pequeños, debido a que estas funciones se limitan por el tiempo neuronal. Las neuronas con el tiempo tienen que hacer una función, una vez que se hace este tipo de actividades, se pueden ir regenerando si a lo largo de tu vida tuviste una vida activa, hiciste una gran actividad para poder finalizar este tipo de actividades en cuanto a la estimulación, ser una persona activa, favorecer el desarrollo de cosas positivas para poder ser una persona sumamente activa a una etapa bastante grande. Se ha comprobado que a los 80 años de edad todavía se ha logrado regenerar neuronas
Entonces es importante que estimulemos también a nuestros alumnos de manera personal estas neuronas para poder favorecer ese aprendizaje que no queremos lograr en sus alumnos. Les agradezco mucho.